En las sombras perfumadas de los jardines del palacio, un joven príncipe vivía rodeado de todo lo que el mundo podía ofrecer: riqueza, placer, poder. Pero algo dentro de él susurraba que existía una verdad más profunda, oculta tras los muros dorados de su realidad. Esta inquietud transformaría no solo su destino, sino el de millones de personas durante más de 2500 años. Su nombre era Siddhartha Gautama, aunque la historia lo recordaría simplemente como Buda, el iluminado. Siddhartha nació alrededor del año 563 antes de nuestra era en Lumbini, una región que hoy forma parte de Nepal, cerca de la frontera con India. Su padre, Suddhodana, era el rey de los Sakya, un clan poderoso que gobernaba sobre un pequeño reino. Su madre, la reina Maya, murió apenas 7 días después de dar a luz, dejando al recién nacido al cuidado de su tía materna, Maha Prajapati. Según las leyendas que rodean su nacimiento, un sabio ermitaño llamado Asita visitó el palacio y profetizó que el niño estaba destinado a convertirse en un gran rey o en un maestro espiritual que liberaría a la humanidad del sufrimiento. Esta predicción sembró en el corazón del rey Suddhodana una profunda preocupación. Determinado a que su hijo siguiera el camino del poder terrenal y no el de la renuncia espiritual, el rey decidió rodear a Siddhartha de todo lujo imaginable. El joven príncipe creció en un mundo cuidadosamente construido, donde solo existía la belleza, la juventud y la alegría. Se le proporcionaron 3 palacios, uno para cada estación del año, jardines exuberantes, música, danza y todos los placeres que pudieran mantenerlo satisfecho y alejado de las realidades más duras de la existencia humana. A los 16 años contrajo matrimonio con su prima Yasodhara, una mujer de gran belleza, con quien más tarde tendría un hijo llamado Rahula. Sin embargo, el deseo de proteger a Siddhartha de la verdad solo sirvió para intensificar su curiosidad. A los 29 años, el príncipe insistió en salir de los confines del palacio para conocer su reino. Durante estas salidas experimentó lo que la tradición budista llama los 4 encuentros que cambiarían su vida para siempre. En su primera excursión, vio a un anciano encorvado por los años, con el rostro marcado por el tiempo. En la segunda se cruzó con un hombre gravemente enfermo, consumido por la enfermedad. En la tercera, presenció un cortejo fúnebre y comprendió la inevitabilidad de la muerte. Estas experiencias lo confrontaron con las 3 verdades fundamentales que su padre había intentado ocultarle. La vejez, la enfermedad y la muerte eran el destino inevitable de todo ser humano, incluido él mismo. El cuarto encuentro fue con un asceta errante, un monje que había renunciado a las posesiones materiales en busca de la liberación espiritual. En el rostro de aquel hombre, Siddhartha percibió una paz que contrastaba profundamente con la angustia que ahora lo consumía. Esa noche, después de contemplar por última vez a su esposa e hijo dormidos, tomó la decisión más radical de su vida. Abandonó el palacio, su familia, su reino y todas sus posesiones, cortó su largo cabello con su propia espada y se internó en el bosque vestido con las ropas de un mendigo. Este momento, conocido como la Gran Renuncia, marcó el inicio de su búsqueda espiritual. Durante los siguientes 6 años, Siddhartha se sumergió en las prácticas ascéticas más extremas. Se unió a grupos de yogis y maestros espirituales, aprendiendo técnicas de meditación y mortificación corporal. Ayunó hasta el punto de que su cuerpo se convirtió en piel y huesos. Meditaba durante días enteros sin moverse, soportaba el frío y el calor extremos, todo en busca de la liberación del sufrimiento. Pero a pesar de dominar estas prácticas, la paz interior que buscaba seguía eludiéndolo. Finalmente, al borde de la muerte por inanición, Siddhartha comprendió que los extremos, tanto el lujo excesivo como la privación radical, eran igualmente inútiles. Decidió seguir lo que llamó el camino medio, un equilibrio entre el placer y el ascetismo. Una noche, después de aceptar un simple cuenco de arroz con leche de una joven llamada Sujata, recuperó sus fuerzas y se sentó bajo un árbol pipal, que más tarde sería conocido como el árbol Bodhi o árbol del despertar, en Bodh Gaya. Allí hizo un voto solemne: no se movería hasta alcanzar la iluminación completa o morir en el intento. Durante toda la noche permaneció en profunda meditación. Según la tradición, fue atacado por Mara, el demonio de la ilusión, quien intentó distraerlo con visiones de deseo, miedo y duda. Pero Siddhartha permaneció inmóvil, ecuánime, observando la naturaleza de la realidad tal como era. Al amanecer, cuando el lucero del alba apareció en el horizonte, Siddhartha alcanzó la iluminación completa. Había comprendido las causas del sufrimiento humano y el camino para trascenderlo. Ya no era simplemente Siddhartha Gautama, el príncipe que había renunciado a su reino. Ahora era Buda, que significa literalmente el despierto. En ese momento de profunda claridad percibió las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento, que la vida está marcada por la insatisfacción y el dolor. La verdad del origen del sufrimiento, que éste surge del deseo y el apego.
la verdad del cese del sufrimiento, que es posible liberarse de él, y la verdad del camino, que existe un sendero hacia esa liberación. Inicialmente, Buda consideró que lo que había descubierto era demasiado profundo para ser comprendido por otros y pensó en permanecer en silencio. Sin embargo, movido por la compasión, decidió compartir su enseñanza. Se dirigió al Parque de los Ciervos en Sarnath, cerca de Varanasi, donde encontró a los 5 ascetas que habían sido sus compañeros durante años de austeridades. Ante ellos pronunció su primer sermón, conocido como la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, donde explicó el camino medio y las 4 nobles verdades. Aquellos 5 ascetas se convirtieron en sus primeros discípulos, formando el núcleo de lo que eventualmente se convertiría en la Sangha, la comunidad budista. Durante los siguientes 45 años, Buda viajó incansablemente por el norte de India, enseñando a todo aquel que quisiera escuchar, sin distinción de casta, género o condición social. Esta universalidad de su mensaje fue revolucionaria en una sociedad profundamente estratificada por el sistema de castas. Enseñó que la iluminación no era privilegio de una élite espiritual, sino una posibilidad al alcance de cualquier ser humano dispuesto a recorrer el camino. Su método de enseñanza se adaptaba a cada individuo, utilizando parábolas, preguntas socráticas y demostraciones prácticas. Buda estableció el óctuple sendero como la guía práctica hacia la liberación, la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. No era un conjunto de mandamientos divinos, sino un mapa experiencial que cada persona debía recorrer por sí misma. Enfatizaba la importancia de la meditación, la ética y la sabiduría como pilares fundamentales de la transformación interior. El legado de Buda trasciende ampliamente su vida terrenal. El budismo se expandió desde India hacia el resto de Asia, transformándose en una de las grandes tradiciones espirituales del mundo. En países como Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Tíbet, China, Japón, Corea y Vietnam, sus enseñanzas moldearon no solo la religión, sino también el arte, la filosofía, la ética y la estructura social. Hoy, más de 500 millones de personas en el mundo se identifican como budistas, y sus principios sobre la compasión, la atención plena y la reducción del sufrimiento han influido profundamente en la psicología occidental, la medicina integrativa y los movimientos de paz. Buda nunca afirmó ser un dios ni un profeta de lo divino. Se presentaba simplemente como un maestro, un ser humano que había despertado a la verdad y compartía el camino para que otros pudieran hacer lo mismo. No pedía fe ciega, sino investigación personal. No creas nada simplemente porque lo diga la tradición, enseñaba. No creas nada simplemente porque muchos lo crean o porque así lo hayan creído los sabios del pasado. Examina, prueba, experimenta por ti mismo. Esta invitación a la verificación personal hace del budismo una filosofía profundamente experiencial. En el mundo contemporáneo, las enseñanzas de Buda sobre la naturaleza de la mente, el sufrimiento y la liberación resuenan con una urgencia particular. En una época marcada por la ansiedad, el consumismo y la desconexión, su mensaje sobre el camino medio, la atención plena y la compasión ofrece herramientas prácticas para el bienestar interior. Centros de meditación, retiros de mindfulness y estudios científicos sobre los efectos de la meditación en el cerebro son evidencia de cómo un príncipe que abandonó su palacio hace más de 2500 años sigue iluminando el camino de millones. La vida de Siddhartha Gautama es en esencia la historia de una búsqueda radical de la verdad. Es el relato de alguien que no aceptó las respuestas fáciles, que no se conformó con el confort ni con el extremismo, sino que perseveró hasta descubrir por sí mismo la naturaleza profunda de la existencia. Y al hacerlo, ofreció al mundo no una religión de sumisión, sino un camino de liberación a través del autoconocimiento y la transformación interior.